Aunque no podemos estar juntos y demostrarnos todo el cariño y amor que quisiéramos, no dejamos de celebrar tu día. ¡Feliz Día del Niño Adventista y del Aventurero para todos nuestros amiguitos, pero sobre todo para ti, querido niño y aventurero de la Iglesia Adventista Ebenezer! Soy Cecia Vasco P. y hoy descubriremos una nueva historia de este maravilloso libro. Era un día de examen para Sofía y las matemáticas no eran su fuerte. Aquel día durante el examen su maestra se durmió. Tenía la oportunidad para poder copiar un ejercicio que no podía resolver. El compañero que estaba a su lado le dijo que había hecho todo el examen y si le faltaba algo. Sofía en aquel momento tenía que tomar una importante decisión: ¿copiar o no copiar? ¿Qué es lo que debía hacer? Estoy segura que sabes mucho sobre Daniel, pero ¿sabías que el nombre de Daniel significa Dios es mi juez? ¿Y que el profeta Daniel fue quien escribió el libro de Daniel? ¿Sabías que el nombre de Daniel fue cambiado por Belsasar? Y los nombres de los tres amigos de Daniel también fueron cambiados. Ananías por Sadrach, Misael fue cambiado por Mesac y Azarías por Abednego. Estos cuatro nombres tenían significados de dioses paganos. Recordaremos situaciones y vivencias de este personaje que ustedes conocen muy bien y veremos cómo lo vivió Daniel y cómo lo viviría yo. Daniel y sus amigos fueron llevados como esclavos a Babilonia. Eran muchachos de buen parecer, tenían entendimiento y sabiduría. Daniel fue llevado como esclavo. Hoy tú no serías llevado como esclavo, quizás serías llevado como un empleado. Daniel reconocía que la fuente de su sabiduría era Dios. ¿Tú reconoces que tu inteligencia y tus habilidades vienen de Dios o crees que son resultado de tu propio esfuerzo? Todo lo que somos, todo lo que tenemos viene de Dios. Daniel y sus amigos debían alimentarse con una porción de la comida y el vino del rey. Estos alimentos eran ofrecidos a dioses paganos antes de ser servidos. Daniel decidió no contaminarse con la comida ni el vino del rey. ¿Tú decides no contaminarte con alimentos dañinos y gaseosas? Daniel, en cambio, decidió servirse legumbres y aguas. ¿Tú decides comer porotos, garbanzos, lentejas, habas, arvejas y tomar 8 vasos de agua? 10 días después, Daniel y sus amigos fueron comparados con los muchachos que se alimentaron con la comida del rey. Su rostro se veía mejor que el de ellos y también se los veía muchos más robustos. ¿Tú te ves saludable y en buen estado físico? Ellos eran 10 veces mejor en todo que los otros muchachos. Si te hicieran una prueba mental de inteligencia y física, ¿saldrías 10 veces mejor que otros? Así como la mala comida contamina nuestro cuerpo, las cosas malas manchan nuestra vida. Daniel 1:20 dice: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que los otros magos y astrólogos que había en todo su reino. Avancemos en la historia, vámonos hasta el capítulo 6. Las personas que trabajaban con Daniel querían encontrar algún error en él, pero no hallaron ninguna falta, porque Daniel era un hombre fiel e íntegro. El rey Darío hizo un edicto real. El día de hoy quizás habría un decreto presidencial o de la gobernación. Ser lanzado al foso de los leones para hacer su alimento era la consecuencia de desobedecer el edicto del rey. Lo más parecido que podría suceder hoy es que quizás te lleven al zoológico para estar con los leones, pero lo más seguro es que por desobedecer la ley te lleven a la cárcel. Daniel respetaba al rey, pero no una ley que le prohibía orar a Dios.
¿Hoy tú respetas la ley de Dios? ¿Guardas los 10 mandamientos? Daniel 6:5 dice: Entonces dijeron aquellos hombres: No hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Debemos ser siempre fieles sin importar la consecuencia. Al enterarse Daniel el edicto del rey, hizo lo que siempre hacía. Entró a su habitación para orar 3 veces al día y agradecer a Dios. Sus ventanas estaban abiertas como siempre. ¿Tú entrarías a tu habitación y cerrarías las ventanas o orarías donde siempre y como siempre lo haces? Daniel tenía buenos hábitos y orar era uno de ellos. ¿Tus hábitos son buenos? Daniel no tuvo miedo de hacer lo correcto. Cuando estás en situaciones difíciles, ¿haces lo correcto? Daniel capítulo 6 versículo 10 dice: Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Debemos hacer siempre lo correcto sin importar qué es lo que los demás digan o piensen. Daniel sabía que quien desobedecía el edicto del rey sería lanzado al foso de los leones. Eso lo incluía también a él. Pero Daniel decidió ser fiel a sus principios. A pesar de que la situación era difícil, él decidió orar a Dios como lo hacía siempre. Podría haberlo hecho a escondidas o haberlo hecho después, pero él decidió ser fiel. ¿Tú eres fiel cuando atraviesas algún problema, alguna situación que es difícil? ¿Eres fiel? Ser lanzado al foso de los leones es realmente algo que da mucho, pero mucho miedo. Daniel tuvo mucha valentía y coraje. No se escapó, no se ocultó. Tuvo sobre todo mucha fe y confianza en Dios. Cuando pasas alguna situación difícil, un problema, quizás te da miedo y es normal tener miedo, pero debes recordar que hay un Dios que te va a ayudar y debes poner toda tu confianza en Él. ¿Recuerdan la historia de el horno de fuego? Cuando hubo un cuarto hombre, Daniel sabía que podía contar con la presencia de Dios. Hoy nosotros quizás no podemos ver a Dios, pero sí lo podemos sentir y saber que Él está día a día contigo. Debemos ser fuertes, valientes y fieles ante toda prueba. Darío apreciaba a Daniel. Daniel era su amigo, pero lastimosamente no podía hacer nada para evitar que Daniel fuera lanzado al foso de los leones. No podía borrar el edicto que él mismo había hecho. Daniel tuvo que esperar. Tuvo que esperar a que Dios actuara, porque ya estaba en el foso de los leones. Ellos podrían haber abierto su boca y se lo podrían haber comido en cualquier momento. Pero Daniel confió en Dios y esperó que actuara. En momentos parecidos, en momentos difíciles, espera pacientemente y confía en Dios. Y la historia de Daniel podría haber terminado ahí. Aquel día podría haber sido su muerte y el fin. Pero no fue así. En realidad fue el comienzo de algo bueno. Muchos adorarían al Dios verdadero. Aquello que parecía ser el fin era el comienzo. ¿Puedes tú también hoy ver que de momentos difíciles, que de malas situaciones, Dios saca algo bueno? Aquello que parece que será el fin es en realidad solo el comienzo. Daniel 6:20 dice: Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? ¿Tu Dios pudo salvarte de los leones?, fue la pregunta. Y Daniel respondió: Mi Dios
Mi Dios mandó un ángel para cerrar la boca de los leones y no me hicieron daño. Aquel día Darío resolvió sus dudas. Supo que el Dios de Daniel es el Dios verdadero. Hoy, querido niño, aquel Dios sigue siendo el mismo. El Dios de Daniel es también tu Dios. Aquel Dios que cerró la boca de los leones, que cuidó y protegió a Daniel y mandó un ángel, es el Dios que te cuida también a ti. Daniel era un referente. Daniel predicaba por cómo era, no solamente lo hacía cuando él hablaba. Dios usó a Daniel como un instrumento para que otras personas supieran que Dios es el Dios verdadero y de aquella mala situación sacó algo bueno. Hoy, querido niño, Dios te quiere usar también a ti para que seas un canal para llevar el mensaje de salvación a otros. Tú debes decidir, así como Daniel, si quieres ser fiel, si quieres seguir a Dios, si quieres creer en Él, ser valiente, ser fiel a tus principios. Tú debes tomar esa decisión hoy y cada día. ¿Recuerdas a Sofía? Finalmente Sofía decidió no copiar aquel día, decidió ser obediente a los mandamientos de Dios. Y los mandamientos de Dios son solamente para cuidarnos, son porque Él nos ama y no quiere que nos lastimemos. Sofía pudo saber eso aquel día. El cielo se puso muy alegre cuando Sofía tomó una buena decisión. Dios quiere rescatar a las personas y librarlas haciendo milagros, así como rescató a Daniel. Podemos disfrutar de los milagros de Dios cuando somos fieles. Cada día hay una decisión importante que tomar. Hacer lo correcto o no hacer lo correcto. Decidir ser fieles o no. Dios quiere cambiar tu corazoncito. Quiere borrar tus pecados y quiere ayudarte a ser fiel. Recuerda, querido niño, que hacer lo correcto solamente trae cosas buenas, pero hacer lo malo siempre trae sus consecuencias. Decide hoy que Dios sea lo primero en tu vida. Decide hoy entregarle tu vida a Él, que Él sea tu primera decisión, pero también tu última decisión.